Seguiremos desarrollando este tema. Habrá muchos días todavía para trabajar la información en relación al impacto de la medida. Ahora nos abocamos a otra de ellas que tiene que ver con el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El ministro anunció además que tendrá un correlato en el Congreso de la Nación. Comenzará en el día de hoy. Ricardo Rodríguez desarrolla este tema. A él lo saludamos. Buenas tardes, Richard. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Bien? Bien. Bueno, exactamente. Ya empezó la sesión en la Cámara de Diputados. El oficialismo, que es el Frente de Todos o Unión por la Patria, consiguió el quórum necesario para poder llevar adelante esta sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y de esta manera no solo tratar el tema de impuesto a las ganancias, que es el principal de la jornada, también hay un proyecto para pequeñas y medianas empresas y por supuesto en este momento avanzando sobre una serie de homenajes, entre ellos al tema de los derechos humanos y concretamente a la CONADEP, aquella Comisión Nacional de Derechos Humanos que en su momento generó una enorme repercusión, no solo nacional, sino internacional. Pero concretamente lo que va a pasar hoy en diputados, ya tiene aparentemente el Frente de Todos la cantidad suficiente de legisladores como para aprobar el proyecto. ¿Por qué esta mujer, que es Miriam Bregman, que está en este momento haciendo uso de la palabra, es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y también ha anticipado que va a estar aparentemente acompañando el proyecto, aunque en principio se dijo que no. Sí dio quórum. Es decir, eso ya es un apoyo. Este es un dato importante. ¿Por qué? Para que el proyecto salga se necesitaba sesionar. Y Juntos por el Cambio, que es por el momento el partido o la alianza que en alguna medida lo está rechazando, dice que iba a bajar al recinto si el oficialismo conseguía el quórum. Finalmente se consiguió el quórum, así que ya está Juntos por el Cambio también en el recinto, que va a rechazar, va a votar en contra este proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Recordemos que esta es una ley que recién va a implementarse a partir del 1 de enero de 2024. Estos cambios que se van a dar en el día de hoy, que en definitiva ya los adelantó a través de un decreto de necesidad de urgencia el propio Sergio Massa y que firmó el presidente Alberto Fernández hace unos días nada más y que va a tener concretamente hasta el 31 de octubre su vigencia. Libertarios, también diputados de gobiernos o de partidos provinciales, la izquierda y Evolución estarían apoyando este proyecto. Habrá que ver al momento de votar, ¿no? Y los discursos, algunos de ellos pueden decir que no. Evolución llamó la atención porque es un partido de origen radical, es decir, está vinculado a Martín Lustó, quien fuera hasta hace unos días nada más el candidato a jefe de gobierno porteño y que enfrentó a Jorge Macri en esa interna. Vamos a placas para ver... Richard, ¿se sí. sabe algunos lineamientos de aquellos argumentos que están en contra de esta medida? Uno de los puntos es lo que dice Juntos por el Cambio, que esto genera un enorme hueco fiscal. Por lo tanto, se supone que es concretamente un déficit fiscal mayor el que va a generar esta situación. ¿Por qué lo apoyan los libertarios? Porque Milei viene pregonando desde el principio de su campaña que en la Argentina hay que bajar los impuestos y hay que eliminar impuestos. Por lo tanto, era totalmente coherente que Milei con los libertarios apoyaran un proyecto de esta característica que busca concretamente terminar con el impuesto que pagan los trabajadores o gran parte o la mayoría de los trabajadores en la Argentina. Es por eso que Juntos por el Cambio dice que esto va a generar un hueco de unos aproximadamente 3 billones de pesos en concepto de recaudación por parte del Estado. Tema es ver, ¿no? Si en definitiva esto se va a hacer así o habrá por allí alguna medida que tenga Massa en mente o en carpeta para tratar de paliar es decir, tratar de amortizar esta salida de ingresos que tiene el Estado Nacional y por lo tanto ver de qué manera se puede en definitiva suplantar. Hay un dato que es importante. Algunos gobernadores de provincia dicen que este impuesto no los afecta demasiado, es decir, en cuanto a la coparticipación. Hay otros que entienden que sí, que esto va a afectar en definitiva a la coparticipación
Pero esto es lo que decía, ¿no? Habrá que ver en Massa qué tiene en carpeta, si tiene algo más como para tratar de, en alguna medida, amortizar esta situación que se va a dar con una baja importante en el impuesto a las ganancias. Parece vergonzoso cómo cambian las posiciones según la cercanía de las elecciones. Evidentemente, los discursos, las prioridades de las fuerzas políticas fluctúan según qué tan cerca están de seguir o de alcanzar el poder, ¿no? ¿Tenías placa, Sí, Richard? vos sabés que llama la atención un dato, es decir, Juntos por el Cambio se opone hoy. Sin embargo, durante la campaña de 2015, Mauricio Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias. Claro, fue uno de los principales caballitos de batalla que tuvo Cambiemos hoy Juntos por el Cambio para avanzar hacia la presidencia de la Nación. ¿Te acordás? Un spot, inclusive. Totalmente, a eso de Mauricio Macri. me refería precisamente a esa posición y también a la del propio justicialismo que se ha mantenido durante años, sí, diciendo que o sin modificar esto, y ahora antes de las elecciones también lo hacen. Por eso ambas caras, ¿no? del mismo tema. 1932 se crea el impuesto con un gobierno de facto de Uriburu en la Argentina. 1932, en aquel momento era impuesto a los réditos. Ajá. En 1973, Juan Domingo Perón lo modifica e incluye a los trabajadores que están en relación de dependencia. Es decir, fíjense cuánto ha pasado. Sin embargo, hubo muchas promesas de terminar con el impuesto hasta que finalmente el que evidentemente lo tuvo que hacer, Sergio Massa, que lo prometió en el 2015 cuando quedó en el camino de las elecciones y ahora ha vuelto con fuerza para tratar de modificar esto. Con otro dato que es importante también y que vale aclararlo en este sentido, ¿no? Es decir, es un impuesto distorsivo para el sector trabajador, esto se ha visto y así se ha observado durante muchos años. El tema es saber, reiteramos, cómo se va a reemplazar estos ingresos que pierde hoy el Fisco Nacional a través de este impuesto. Vamos a las placas. Sí, bueno, rápido porque me va a matar la producción. Es verdad. Nuevo piso del impuesto a las ganancias va a quedar así si se aprueba este proyecto hoy en diputados y próximamente en el Senado. 15 salarios mínimos. Es el nuevo piso del impuesto a las ganancias, lo que representan hoy 1.770.000 pesos. Es decir, toda persona que cobre por debajo del 1.770.000, estamos hablando de bruto, no va a tributar ganancias. Se elimina la cuarta categoría, que era una categoría que en su momento fue creada justamente para generar un amplio espectro de contribuyentes. Se actualiza, este es un dato importante, el piso salarial se va a actualizar según los indicadores económicos, inflación y salario, ¿no? Concretamente. Vamos a la siguiente placa. Allí nos encontramos con otro dato de este día. Solo quedarían 90.000 contribuyentes afectados en todo el país. Número ínfimo. Ínfimo, prácticamente, fíjate vos, representa el 0,88% de los trabajadores registrados o en situación de dependencia. Son para quienes ganen más de 15 salarios mínimos vital y móvil, es decir, por encima del 1.770.000 hoy. Vamos a la siguiente placa y en la tercera nos encontramos sobre el impuesto, lo va a pagar personal jerárquico, CEOs, gerentes, como el personal calificado, subgerentes en nuestros casos, cargos políticos y jubilaciones de privilegio. Van a seguir pagando el impuesto a las ganancias, ese 0,88% están este grupo de personas. Y la última placa es que mantiene el beneficio del 22% para zona desfavorable, aquellos que viven del paralelo 54 hacia el sur, concretamente, es decir, la Patagonia mayormente no va a tributar, sino a partir justamente de un beneficio extra que tiene el 22%. Crea el impuesto cedular, que es para mayores ingresos. O sea, esto va a entrar en vigencia el 1 de enero de 2024. ¿De qué habla el impuesto cedular? De esto, fíjate, una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27 y el 35%. Y cierro con esto. ¿Te acordás la famosa tablita de Machinea? Sí, y bueno, libros de historia. En ese momento, cuando entra el gobierno de Fernando de la Rúa, con Machinea, ministro de Economía, Bullrich era la ministra de Trabajo, el impuesto a las ganancias representaba el 5% para los trabajadores. Machinea, ante la necesidad de cumplir con el Fondo Monetario, lo llevó al 35%. A partir de allí es que esa escala avanzó hasta el 35% y de ahí fue descendiente hasta el día de hoy, en que prácticamente queda muy poca gente pagando el mismo.